Bienvenidos a este lanzamiento, esta actividad de presentación de un nuevo libro de Sultana del Lago Editores. Tenemos el inmensísimo placer, profe, me presta uno de los libros para mostrarlo, de anunciar al mundo que desde hoy está disponible en Amazon, en Google Play Books, en nuestra plataforma Palafito y por supuesto en las librerías Puerto de Libros del Teatro Oral y de la Vereda del Lago. Este libro gestiona tu aprendizaje, conociendo el funcionamiento de tu cerebro, de una de las académicas más importantes que tiene la ciudad de Maracaibo, una investigadora en el multimétodo, en esa estructura, en esa metodología de la investigación que nos permite, bueno, adentrarnos en el conocimiento humano, que es la profesora Everett, la doctora Everett Fuenmayor Rubio, de quien podemos decir, bueno, algunas palabras que están aquí mismo en el libro para presentarla, profe. Su semblanza es muy sencilla. Usted es egresada como licenciada en Educación, mención Biología y Química, área Biología de la Universidad del Zulia en el año 1975. Desde allí desarrolló estudios como magíster en Gerencia, mención Sistemas Educativos en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el año 2000, un diplomado en Formación de Investigadores de la Universidad José Gregorio Hernández en el año 2006 y doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del año 2018. Es una docente con 48 años de experiencia, 48 años, bueno, ayudando a los demás a obtener conocimiento y conocimiento fiable. Eso no tenemos cómo pagárselo, profesora. Ocupando cargos académicos y gerenciales en la educación media. También ha sido tutora y jurado de más de 52 trabajos de grado con enfoques cualitativos, cuantitativos, el multimétodo, por supuesto, la investigación aplicada y la investigación tecnológica. Ha sido profesora en pregrado, en gerencia, introducción a la investigación, investigación educativa, fases prácticas de práctica profesional, puericultura, salud y nutrición, ciencias naturales en preescolar, ciencias 1, 2 y educación ambiental, entre otras asignaturas del área de ciencias naturales. También ha sido profesora en posgrado de métodos de investigación y estadística, seminario 1 y seminario 2 de investigación y gestión gerencial e innovaciones educativas. Está adscrita al núcleo de investigadores Dr. Fernando Ferrer en la línea de investigación Capacidad Innovadora en Educación, bajo la temática Desarrollo y Crecimiento Personal como alternativa de cambio e innovación en el autoaprendizaje. Qué línea tan interesante, ¿no? Autora de propuesta de capacitación para directores y subdirectores en los módulos de evaluación de desempeño, procesos administrativos, solución de problemas aplicando modelos gerenciales, integración de escuelas y de comunidad. Esa publicación es del año 1997 por la zona educativa del Zulia. Propuesta para el desarrollo curricular de la educación básica en la educación indígena, una versión del año de 1997 también publicado por la zona educativa del Zulia. Es autora del Manual Teórico Práctico de Metodología de la Investigación, publicado en el año 1991, publicado por la editorial Proeduca. Comportamiento en la toma de decisiones del gerente educativo regional, planificación curricular en la educación especial y el desarrollo integral de los niños sobredotados en el nivel de educación básica en la región zuliana, que fue su trabajo de grado de maestría preparado entre 1997 y el año 2000 por, como ya dijimos, la Universidad Bicentenaria, ¿no? También es autora del instrumento para evaluar y analizar los trabajos de grado con perspectiva cuantitativa, publicado por la UPEL en el año 2002, y de la propuesta para los niños sobredotados del Estado Zulia, una publicación del año 2005. El análisis crítico del concepto del conocimiento según Miguel Martínez, del año 2015, fue publicado por la UPEL, y interpretando el pensamiento complejo de Morin, el filósofo francés, ¿no? Para la educación del siglo XXI, también publicado por la UPEL en el año 2015. Ha dado diferentes, por supuesto, conferencias, y me voy a ir al libro porque aquí está
este libro que nos ha acompañado, el primer libro que publicó con Sultana del Lago, que es el libro Multimétodo, Alternativa de la Investigación en el Mundo Complejo, publicado en el 2021, pero antes de ese libro había publicado varios libros, un par de libros. Estos son el libro... Ay, se me perdió. Arriba. Proceso, el programa de metodología, el programa de metodología para la maestría en tributación internacional y comercio en la Universidad Exterior. Y ahora, bueno, el libro Gestiona tu aprendizaje, que estamos nosotros teniendo el honor de editar. Vienen otros libros, por supuesto, tenemos inéditos todavía. Sánate, el viaje introspectivo hacia el ser, que esperamos publicar. Ya está en la agenda editorial de este año 2024 y esperamos publicarlo. Este libro hoy tiene dos padrinos que vamos a presentarlos. Uno de ellos es el profesor Yalixo Antúnez. El profesor Yalixo es graduado en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez como licenciado en Educación, Lenguas Sociales, Arte y Creatividad en el año 1992. Sus títulos de posgrado son de la Universidad Nacional Experimental Libertador, la UPEL, como especialista en gerencia de educación, como magíster en gerencia educacional y es doctor en educación del año 2019. Y para nosotros, profesor, es un gusto tenerlo. También tenemos por aquí el currículo de la profesora Luz Marixa Reyes de Suárez, quien es coordinadora secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de Luz. El CONDES, que por cierto acaba de cumplir años el CONDES. Cumple ahora en mayo. Pero cumplió un año cerrado, el año pasado, ¿verdad? El año pasado, él cumple el 2 de mayo. El 2 de mayo tenemos otro aniversario, número 63. La profesora es licenciada en Educación, mención Ciencias Pedagógicas, en el área de Tecnología Instruccional. Esa carrera yo creo que ya no la da la universidad, ¿verdad? La cerraron, lamentándolo mucho. En la Facultad de Humanidades de Educación del año 1986. Es especialista en Educación, Planificación y Administración Educativa, también de nuestra Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, del año 1989, un año maravilloso en el que yo nací. Es magíster en Educación, Planificación y Administración Educativa y especialista en Metodología de la Investigación por la Universidad Rafael Urdaneta en el 1995. Es doctora en Ciencias, mención e Investigación de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín del año 1998 y tiene estudios postdoctorales en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad del Zulia del año 2013 y es postdoctora en Ciencias Humanas en el año 2014. Su currículo es verdaderamente extenso, profe, y verdaderamente maravilloso, sobre todo la inmensa labor que aquí se refleja de trabajo en la Universidad del Zulia. Usted se ha dedicado a contribuir a que nuestra universidad no cierre sus puertas. Sobre todo formando investigadores, la red de investigación estudiantil de Luz. Red de Luz. Proyecto profesional. Se dice que es el programa más distinguido de la Universidad de República, ¿eh? Vamos a comenzar con esta actividad. Ahora salgo yo del foco y les presento a los protagonistas de esta tarde, que no los habíamos visto de todas maneras. Por aquí tenemos al profesor Yalixo, a la profesora Luz y a nuestra querida profesora Everett. Vamos a comenzar con la palabra del profesor Yalixo. Bueno, muy buenas tardes. Es grato para mí acompañarles en este momento, en este bautizo de este muchacho, que con bastante tesón es el producto de eso, ¿no? Me ha correspondido hacer un resumen del libro y es grato para mí, de verdad, honroso, sobre todo por momentos de dificultades que la vida nos ha presentado en los últimos meses. Y esto ha sido una especie de aliciente para ver la vida desde otra perspectiva. Son cosas muy personales, pero cosas que le agradezco a Everett el haberme tomado en cuenta
para este momento tan emotivo. Volviendo a lo que es la gestión de tu aprendizaje, he transitado con la profesora Everett algunos caminos y me honra de verdad mucho, ¿no? De sobremanera el hacer este pequeño resumen de este libro. Y este libro surge como producto de la investigación de, como ya hemos dicho, la profesora Everett, al realizar su tesis doctoral, en la cual gestionar el aprendizaje fue una de las temáticas investigadas. Este trabajo se refiere a la labor que realiza el docente al cumplir el compromiso de forjar al ser humano, creando condiciones de quien medie el crecimiento para formarlo en la sociedad del conocimiento bajo la visión de una educación humanista, crítica, reflexiva, eficaz, actualizada, en la cual se considere lo afectivo, lo psicológico, lo individual o lo grupal, cosa que le permite a la persona incorporarse a la sociedad de manera eficiente con el fin de cumplir un rol en ella, lo que es ser feliz y sentirse sobre todo útil, así como a quien aprende a propiciar las condiciones para lograrlo. Este libro, apenas que recién sale y está, como dice uno en el argot criollo, recién salido del horno, se dan las circunstancias de manera muy versátiles en la sociedad actual y se ha creado la necesidad de amplificar la dimensión del proceso de aprendizaje, esgrimiendo la infusión del cambio y la evolución del cerebro con relación al valor de la experiencia, cuyo fin es la búsqueda del desarrollo humano mediante el logro de comportamientos a la altura de las vivencias de los presentes tiempos, que requiere a toda persona comprender e interpretar su entorno para adaptarse a los cambios. Asimismo, también actuar y continuar viviendo en esa dinámica fundamental del sistema multiorganismo y el entorno. La estructura apta de adecuarse a las vicisitudes de convivir con estas e impulsar las transformaciones que circunda al ser humano. Este libro de Gestionando tu aprendizaje, desde la metodología de la investigación, se ubica en el paradigma interpretativo, en la perspectiva cualitativa y el enfoque se aborda por medio del método fenomenológico hermenéutico, debido a los datos que se obtuvieron de las experiencias personales de la profesora Everett, de la vida de los entrevistados y de la interpretación dada a sus vivencias. Este libro queda estructurado de la siguiente manera. Las páginas preliminares, que están constituidas por la portada del agradecimiento, la dedicatoria, la semblanza de la autora, la tabla de contenidos, el índice general, la lista de cuadros, lista de gráficos, la lista de esquemas, el prólogo y una introducción que es muy llamativa porque es el abreboca del libro. Hay dos episodios o capítulos, que la primera es Gestión del aprendizaje, que tiene las implicaciones de gestionar el aprendizaje. En un segundo episodio o capítulo se nos presentan los supuestos teóricos sobre el aprendizaje, donde se exponen el modelo del cerebro triuno, la teoría de las inteligencias múltiples, el modelo de la inteligencia del modelo VAC, el modelo de aprender con todo el cerebro, los procesos neurofisiológicos generadores del conocimiento, las reflexiones finales y las referencias. Cabe destacar que este libro acopia las experiencias, conocimientos, reflexiones y logros de la autora, cuyo propósito ha sido el dejar una contribución a todos los docentes de todos los niveles educativos, a investigadores y a toda persona que tenga la intención de aprender, al documentar el conocimiento derivado e integrado desde su práctica y desde su utilidad. También representa, por supuesto, el esfuerzo por articular la diversidad de elementos que caracterizan la gestión del aprendizaje, al integrar la conciencia y las inteligencias múltiples en una matriz de relaciones y vínculos estructurales que argumentan el principio de transparencia en el ser humano. Asimismo, este libro, en el primer episodio o primer capítulo, se presenta la gestión del aprendizaje vista desde la condición de un proceso placentero, con evolución de la conciencia al despertar, como la capacidad de advertir al ser sobre la forma de existir y proceder en la vida, por medio del uso de representaciones cognitivas, generadoras de diversas vías y aproximación a esa realidad de la cual aprende. Dicho proceso se vincula en un conjunto de elementos internos y externos
controlables, entre los cuales la disposición es básica, por estar íntimamente relacionada con la neuroquímica del cerebro y en consecuencia con su funcionamiento. Por eso, en la medida que se tenga el deseo de superarse, que lleven al cerebro a sentir agrado por la actividad realizada, su respuesta obviamente será óptima. Por lo tanto, se requiere mantener una buena actitud que garantice la producción de los neurotransmisores indispensables, también responsables a su vez de la sinapsis neuronal necesarias en la condición de la información para consolidar los aprendizajes. En este orden de ideas, el libro que hoy nos estamos abocando a presentarles al colectivo es un entramado que constituye la base de la reflexión metodológica sobre cómo se aprende al comprender ese vínculo entre teorías, contexto y propósito, conformando el núcleo central de las ideas constructoras del conocimiento que se presenta y del cual resulta una serie de implicaciones tales como, al gestionar el aprendizaje como un proceso evolutivo de la conciencia, el ser advierte la forma como desarrolla sus actividades, reflexiona instaurando condiciones en concordancia con su proyecto de vida, es decir, que no hay divorcio en el mismo ser. Por otro lado, al integrar la conciencia de las inteligencias múltiples, se establece un conjunto de interrelaciones coherentemente con el conocimiento que brinda facilidad y placer en lo que aprende. Por otra parte, al desarrollar las estrategias que relacionan la teoría con las intencionalidades y el contexto, se edifica el entramado mental entre el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, cuyo fin es construir obviamente el aprendizaje, que a pesar de ser un asunto muy complejo, se facilita si se conocen los procesos neurofisiológicos involucrados. Asimismo, con la gestión del aprendizaje presentados en este libro, se procura obtener el autoaprendizaje reflexivo con la necesidad de un elevado compromiso de aproximarnos a la realidad, así como asumir la responsabilidad de cambiarla para mejorarla. Al gestionar los aprendizajes a través de este libro, podemos decir que se pretende desarrollar aptitudes y actitudes que acceden a construir y fortalecer los principios y valores para ampliar la dignidad del ser humano al moldear comportamientos y personalidades en búsqueda de la formación de un hombre íntegro que interviene su entorno para mejorarlo y para sentirse realizado. Asimismo, en este libro podemos encontrar que la gestión de esos aprendizajes también se procura cultivar los principios de la democracia, la libertad, como derechos de todo ser social. Asimismo, se facilita el desarrollo de habilidades y destrezas para enfrentar la incertidumbre y la capacidad de resolver ante el futuro, con la seguridad y el optimismo que le proporciona el saberse competente. En la segunda parte del libro, que sería el segundo capítulo, se nos presenta un episodio de teorías y modelos que explican el proceso de aprendizaje, a partir del estudio biológico del cerebro aportado por las neurociencias, el cual se realiza desde un área multidisciplinaria que abarca varios niveles, comenzando con el molecular hasta el comportamental y cognitivo, pasando por el nivel celular, los ensambles de redes pequeñas de neuronas, los grandes ensambles, los de la percepción visual, incluyendo el sistema de la neurocorteza, así como el sistema nervioso, tales como el modelo del cerebro triuno, la teoría de las inteligencias múltiples, el modelo de las inteligencias múltiples y el modelo VAC, el modelo de aprender con todo el cerebro y procesos neurofisiológicos generadores del conocimiento. En este libro se presentan unas estrategias metodológicas asociadas a cada uno de ellos y las condiciones que influyen en el registro de los estímulos sensoriales, los cuales seleccionan los datos cognitivos más valiosos para atravesar las estructuras nerviosas que actúan como filtros y pasar a la memoria consolidando el aprendizaje, al igual que los contextos y situaciones que crean barreras o intercomunicaciones que imposibilitan su manifestación, impidiendo el logro del aprendizaje, al no generar un estado placentero que facilita su comprensión y obviamente su asimilación. Sin embargo, es importante resaltar que los rasgos afectivos, fisiológicos, como la motivación, los estados emocionales, los positivos,
los bajos niveles de estrés, las preferencias, los hábitos, las costumbres, así como los referentes de aprendizajes previas, entre otros, son elementos que intervienen en el aprendizaje al representar indicadores que privilegian el o los estilos de aprendizaje desarrollados por el estudiante. Elementos que deben ser considerados por el docente para mediar en el proceso, al diseñar un amplio repertorio de estrategias adecuadas en los diferentes estilos con el propósito de inducir al desarrollo del hemisferio tanto derecho como izquierdo, porque en la medida que la información se presente de esta manera, mejor será el aprendizaje. Desafiando también al educador este libro porque hay una manera de incentivo para desarrollar el pensamiento analítico, crítico, divergente y creativo. Son líneas del pensamiento que, lejos de ser antagónicos, deben ser incitados a trabajar en armonía para concertar un estado holístico al aplicar estrategias novedosas que involucren los tres cerebros, logrando así un aprendizaje significativo y permanente. Con esta teoría y los modelos de aprendizaje presentados en este libro de Gestionando el Aprendizaje, así como los procesos fisiológicos que hacen posible la transformación de la información en el conocimiento, se le ofrece al docente realizar una praxis efectiva y eficiente al tomar en cuenta las diferencias individuales, las distintas maneras de captar la información, la relación con la afectividad, la motivación, la autoestima y el control del estrés, así como los otros aspectos, al igual que a quien tiene su autogestión para su aprendizaje. Por estas razones, al hacer planificación de nuestros aprendizajes, este libro, el docente debe diseñar estrategias novedosas, agradables, porque esa es la invitación a que sean cosas agradables, estimulantes y satisfactorias, así como sin presiones para gestionar el aprendizaje, de tal manera que se consigna que el estudiante tenga una actitud propositiva, creativa, con la satisfacción y el placer del logro que se permita consolidar el conocimiento, sentirse solidario con dominio de sus emociones, capaz de enfrentar retos y salir airoso ante las diferentes circunstancias que le circundan en su vida cotidiana. Así, a grosso modo, este libro que se nos presenta, podemos decir que es un reto también en cuanto que es una especie de intermodalidad, dado que estamos en una época de avanzada digital y este libro nos invita a volver la mirada internamente, a buscar ese libro, al subrayarlo, qué te circunda. Es decir, ese autoanálisis es lo que percibo que nos presenta en este libro, nos invita de una manera formal, pero sutil, a volver de cómo se hace la investigación, de cómo investigar, sobre todo para el cotejo de esa información que nos presentan los vínculos digitales, los medios digitales, donde obviamente hay tanta información en el conocimiento, en la sociedad del conocimiento, pero que no es veraz. Entonces, ¿a qué nos invita formalmente y con esa sutileza este libro de la profesora Everett? Nos invita a ser investigadores de nuestra propia vida, porque no podemos dar de lo que no poseemos. Entonces, es esa autorreflexión, comparar en ese multimétodo, en esa complejidad del conocimiento donde no hay una sola verdad, donde hay muchas verdades, pero que pueden confluir con las diferentes divergencias que pueden existir, pero que se puede llegar a un punto medio y podemos equilibrar en ese conocimiento un mejor mundo, sobre todo por ese mundo digital del que yo hablaba anteriormente, que a veces nos enferma. Y pues este libro, que ya está en el mercado, recién salido, es una invitación, como digo, formal y sutil para la investigación, y es un deleite para todo aquel que lo tenga en sus manos para saber qué hacer, no solamente en el aspecto cognitivo, formal, educativo, sino para la vida. ¿Qué estamos haciendo? Honrado estoy de este libro, de ser su padrino. Gracias por esa descripción que has tenido conmigo, Everett. Gracias a ti, Yaliso, por haber aceptado esa invitación a padrinar mi libro. Que sabes cómo trabajo, que sabes que lo hago con pasión,
que cuando voy a hacer un trabajo me entrego por entero a eso con mucho amor, con mucho cariño. Quienes me conocen saben que es así. Y yo sé que él sabe cómo trabajo porque hemos trabajado bastante tiempo juntos. Quiero también plantear aquí, ¿no?, que es muy importante para nosotros los docentes estar claros que nuestro trabajo hay que hacerlo con amor y hay que brindar confianza para que el estudiante se sienta agradado en nuestra clase. Si no hay agrado en una clase, si el alumno está obligado, no aprende. Si el alumno está preocupado, no aprende. Si está estresado, no aprende tampoco. Entonces hay que brindarle al estudiante esa confianza, el decirle, mira, esto es fácil realmente, porque tú eres una persona competente, tú eres una persona que puede superar cualquier dificultad. Brindarle esa confianza, miren, eso es extraordinario. Yo he tenido estudiantes que al comienzo, en la universidad siempre se corren voces de que el profesor es tal, el profesor es estricto, y de mí se dice mucho que soy estricta. Y en verdad lo soy, pues yo no lo niego. Pero yo le brindo confianza al estudiante para que él, eso que yo le exijo, lo haga porque él lo puede hacer eso y mucho más. Entonces eso es importante. ¿Qué le exijo? Que estudie, que entregue bien los trabajos, que lo haga a tiempo. Esas son las exigencias y no son nada extraordinarias. Eso es parte del trabajo que el estudiante tiene que hacer. Solo que exijo es que lo hagan a tiempo y lo hagan bien, que no esperen las cosas para última hora, porque uno no es dueño del tiempo. Uno tiene que hacer las cosas con antelación precisamente para que pueda darse el lujo de entregar a tiempo los trabajos y sin demora de ningún tipo, ¿eh? Y sin que me equivoqué, no me dio tiempo a arreglar, no. Sencillamente hay que dedicarse con cariño a lo que se está haciendo. Y por eso invito a todos los docentes a que exijan en ese aspecto, pero que también les brinden confianza a los estudiantes para que estén agradados. Un trabajo en un aula, si no se hace con agrado, no se logra aprendizaje. Es que intervienen muchas estructuras de nuestro cerebro que tienen que estar complacidas, porque el cerebro es un órgano de placer. Y como es un órgano de placer, entonces tienen que estar esas estructuras en óptimas condiciones para funcionar y permitir el aprendizaje. Ese aprendizaje que tiene que pasar por filtros, que son estructuras cerebrales. Entonces esos filtros, cuando el alumno está estresado, cuando está preocupado, esos filtros entran en el estado de supervivencia y no permiten que el estudiante, que el filtro permita pasar la información a otra estructura, sino que se llena de estrés y en el estrés empieza a segregar, es un inhibidor. Claro, empieza a segregar cortisol y el cerebro va a estado de supervivencia. Y en supervivencia va a gastar más oxígeno, más carbohidratos, pero no va a lograr el aprendizaje. Esas estructuras son estas que están aquí precisamente. Aquí tenemos el SAR, que está en el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano. El otro lobo. La amígdala y el hipocampo. El SAR es el primer filtro. La amígdala y el hipocampo están en el cerebro medio o emocional y son el segundo filtro. Y aquí precisamente en la amígdala es donde al no pasar, al pasar a ese filtro, si no se está en un estado placentero, de inmediato Hay rechazo. hay rechazo y no pasa
al tercer filtro. No pasa, aquí están en el segundo estas dos estructuras, pero no puede pasar acá a la neocorteza, que es el último sitio donde se va a hacer el proceso de análisis y de concreción para luego almacenarla, esa información ya como conocimiento acá en el hipocampo. Si no hay esas condiciones, el aprendizaje no se da, porque para que se dé aquí, una vez que se produce el tercer filtro, que es la molécula de dopamina, una vez que se produce, que llega aquí a los lóbulos frontales, entonces en los lóbulos frontales se produce la acetilcolina, que va a aumentar el foco atencional del estudiante. Una vez que esto se produce aquí en estos lóbulos prefrontales, entonces es cuando pasa a almacenarse en el hipocampo, donde se va a mezclar con conocimientos previos y a reestructurar el conocimiento para llegar al conocimiento ya definitivo y consolidado. Por eso era importante los gráficos. Me acordé que estaban acá también y nos sirvió para mostrarlo. Profesora Luz, si quiere, la escuchamos. Bueno, muy bien. Ayúdenme con el microfonito y se lo ponen a sonar para la puerta luz. Bueno, sí, quiero dar las gracias a Everett por esta invitación, también a ser madrina de este libro. Conozco a Everett hace bastante tiempo, ¿verdad? Hemos compartido muchas cosas. También quiero agradecerle al profesor Antúnez por su distinguida disertación. Tengo que felicitarlo. Logró sintetizar ese libro de manera muy significativa, ¿verdad? Entonces, lógicamente que eso es una capacidad que desarrollamos los docentes, ¿no? Realmente transitar por el libro implica recoger muchas evidencias de lo que ha sido la experiencia de Everett durante muchos años en la docencia, en la investigación y el servicio. Es bastante cierto que no se puede hablar de educación, que no se puede hablar de aprendizaje como proceso sin hablar de investigación, porque yo creo que hay una media entre el aprendizaje y esos dos polos que lo complementan, que es la docencia y la investigación. No puede haber docencia distinguida, no puede haber buena práctica si no se tiene como eje central esos cambios de conducta del estudiante y sobre todo su compromiso consigo mismo, con el entorno, con lo que hace en ese momento, que es su formación. Se habla aquí en las reflexiones del libro, algunas cuestiones que me llamaron mucho la atención y lo que fue un espacio de reflexión para mí. Fíjate, no lo leí, sino que reflexionaba sobre él, porque eso es lo bueno del libro, cuando nos acercamos nosotros los investigadores, que nosotros leemos el libro, pero por un lado estamos leyendo y por otro estamos interpretando y adecuándolo a los contextos que vivimos o a las demandas que se necesitan, ¿no? Entonces, por aquí decía que es importante la necesidad de gestionar el aprendizaje, asumiéndolo como un propósito progresivo de la conciencia y como la capacidad de indicar el ser como eje central de ese proceso. Y yo decía, pero hablar de gestión del aprendizaje en este libro vinculaba tanto al docente como al estudiante. Y ahí es donde veo yo la concreción de la gestión, porque la gestión es un proceso que se vincula, en este caso de la investigación o de la formación de la docencia, entonces ese intercambio. Pero ¿qué encontramos en el como dices tú aquí? ¿Qué encontramos? Un proceso progresivo. ¿Un proceso progresivo de qué? De acompañamiento, de concertación, de generación de confianza, de crecimiento del colectivo y también del individual del estudiante, porque él crece. ¿Por qué crece? Porque se le están ofreciendo oportunidades.
Y en este momento es muy importante cuando en ese aprendizaje que se hace de manera de gestión, el estudiante consigue ese espacio de oportunidad. ¿Y por qué oportunidad? Y a veces no es la que nosotros estamos tratando de dar, sino la oportunidad cuando él hace transferencia, y lo que hice yo ahorita, transferencia, Beret, ¿no? Y entonces en esas transferencias que él hace, va construyendo la oportunidad, porque él la identifica y la construye. Y después la aprovecha en ese proceso de aprender. Entonces, bien interesante, Beret, lo que tú indicabas aquí, porque decías tú, hay que cuidar el aprender. Y lógicamente que allí estamos cuidando el aprender, tanto del estudiante como de uno mismo, porque qué interesante ver cómo uno crece en esos procesos didácticos, en esos procesos de aprendizaje, en esos procesos de investigación. Y sobre todo, el caso de Beret, que está aquí también reflejado, y es cuando tú has logrado sistematizar tu práctica a través de un proceso de investigación que tiene énfasis cualitativo, porque lógicamente una serie de valores, de actitudes que son fundamentales para que el estudiante pueda sentirse que está que parte de ese proceso, pueda tener un proceso de apertura, pueda tener un proceso de incorporación. Y entonces, qué bueno cuando uno docente, como dice aquí en el libro, puede darse esa oportunidad de sistematizar la experiencia, de en esa experiencia ir recogiendo aquello que de acuerdo a mi experiencia puede ser un compendio de toma de decisiones de ese equipo de gestión para luego lograr pues una buena práctica. Y una buena práctica se describe como aquel proceso diferenciador que da respuesta a requerimientos, a cambios. Y bueno, en líneas generales, veré, tú hablas aquí de que esto lleva un proceso de transformación en forma coevolutiva de los estudiantes y del profesor y del sistema mismo, ¿ves? Sí. Entonces, y tú hablas aquí entonces de sistema de aprendizaje y sistema social, desde lo individual hasta lo colectivo, se plantea aquí, ¿no? Entonces, fíjate, Evereno, tú aquí en el libro se plantea que se deben fortalecer actitudes, valores, procesos que están muy asociados para llevar al estudiante a que él logre aprender a aprender. Esa es una frase que tú destacas mucho y hablas entonces que para llegar a esto tú presentas pues en uno de los capítulos de tu libro esos diferentes modelos, neuromodelos, dices tú, porque era un poco lo que explicabas ahorita, la neurociencia, los neurotransmisores. Entonces fíjate que entonces seguía yo reflexionando contigo, porque tú eres el autor del libro, pero yo reflexiono y digo, qué interesante, porque tu libro es muy cualitativo, lleva mucho ese acercamiento humano, transformacional del chico y también de los profesores que lo leen, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, qué bueno, porque este modelo abre un espacio de reflexión para que nosotros los educadores podamos estar claros que en este proceso de intercambio de gestión pedagógica, de gestión instruccional, de gestión del conocimiento, porque el conocimiento es esa manera de utilizar en la práctica los procesos básicos integrados a la ciencia. Pero ¿cuáles son los procesos básicos? Describir, clasificar, observar. Entonces son procesos básicos. Sí. Y hay procesos integrados, lógicamente, cuando ya el estudiante está en bachillerato, cuando está en la universidad, que son procesos de control de variables, procesos de experimentación, procesos bueno, pero ¿qué pasa? Que eso es importantísimo porque nos lleva a tener claro que la didáctica le prestó su método, o la didáctica le prestó su método a la ciencia. Inducción, deducción y analogía. Le prestó los métodos. Por eso es que no hay una diferencia entre un buen proceso de aprendizaje y un buen proceso de gestión de investigación. Porque lo que está jugando con los mismos elementos. Sí. Cuando están en los niveles inferiores se juega con los procesos básicos.
proceso de escribir, comparar, observar. Es lo que dice Bueno, básico. claro, lo básico. Y después se introducen en los básicos, los complejos, y es entonces ahí donde empiezas a... Pero ¿qué elementos planteas tú aquí, Everett, y cojo yo esta reflexión, ¿no? Y digo yo, cuando uno trabaja con mi experiencia también, la de Everett, que hemos trabajado juntas, es que hay un primer momento que es el momento de pensar, el pensamiento. Y el pensamiento se fortalece con el discurso. Y tú hablas aquí entonces, cuando hablabas aquí del proceso de comunicación, ¿no? El proceso de comunicación de los seres humanos es fundamental para esos procesos de cambio. Y yo decía sí, porque resulta que yo puedo estar pensando algo, yo pienso y me centro en mí mismo, pero cuando yo lo confronto con mis estudiantes, cuando yo lo confronto con mis colegas, entonces ahí se da un proceso de diálogo. Y empieza el cerebro. Y conduce a la reflexión. Y empieza el cerebro a dinamizar todas estas categorías de análisis que tienen los modelos de inteligencia múltiples, ¿no? Y entonces ahí hablamos de los estilos de pensamiento, de los estilos de gestión del estudiante. Y en ese búsqueda del modelo que tú planteas aquí, que me parece sumamente interesante, porque se plantea que esto nos lleva, esto que te estoy hablando, a una actitud de reciprocidad humana, igualitaria, de consenso, que es realmente indispensable para el desarrollo y crecimiento del estudiante desde la conciencia. Entonces, fíjate desde la conciencia. Entonces yo decía, sí, Everett lo plantea muy bien aquí, el pensar, con todo ese grupo de categorías y modelos teóricos que conforman la inteligencia múltiple. Pero cuando ya se da esa dinámica con los estudiantes, entonces el cerebro empieza a moverse y ahí entra la inteligencia. Y por eso es que entonces en ese diálogo de gestión entre el estudiante y el profesor, entonces se empiezan a construir esos modelos propios, modelos adaptados, tanto a la gestión individual que sea el alumno como a la gestión colectiva a la cual apuesta el profesor. Entonces fíjate que ahí se arma lo que es la estrategia que vamos a seguir, ¿verdad? Y la estrategia no vista en este libro se ve muy claro que no es vista de la imposición, sino de la construcción. Y lógicamente, cuando uno tiene esa capacidad porque le das espacio para que piense, para que él ordene, entonces empieza la conciencia a manifestarse. Y aquí es lo que tú hablas, que me parece muy bien, porque es una toma de conciencia, es razonada. Entonces, esa toma de conciencia razonada no viene sola, ¿ves? Viene producto de algo anterior que la dinamiza y la compromete, ¿verdad que sí? Y ahí es donde entonces uno ve esa tríada tan importante y entonces cuando uno se devuelve, si yo vuelvo a pensar, ya pienso con todas mis capacidades y mis valores y mis actitudes y todo esto y empiezo ya no solamente a pensar en mí, sino la respuesta que voy a dar y a quién voy a beneficiar. Con los suficientes argumentos. Claro, con suficientes argumentos porque ya lo he tenido en este proceso. Entonces fíjate qué bueno porque en este modelo que tú utilizas con esta propuesta de inteligencia múltiple, lógicamente que son las últimas tendencias. Hay que tratar de darle al estudiante en individual y en colectivo esa posibilidad de que él identifique y construya sus oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de cambio. Nada puede ser rígido. Estamos en un momento donde el chico tiene pensamiento global, donde no se puede encerrar al chico, y esto lo planteas muy bien tú aquí, porque ya eso del aula encerrada no tiene sentido. Tú me decías cuando iniciaste, vámonos para allá afuera, vamos a compartir todo el ambiente, el espacio ecológico, toda la brisa con esto, y lógicamente que ahí se ve un nivel de sensibilidad de lo que es esto. Ya no podemos asumir eso, hay que deslocalizar la formación. Deslocalizar la información es lógicamente darle al estudiante diferentes espacios de acuerdo a la planificación que vos tengáis. Sí, y lógicamente eso lo compromete a él. Porque porque hay que darle para que él vaya eligiendo. Esa es la última tendencia. Es la posibilidad de que el estudiante construya esa oportunidad y se identifique con lo que hace, que vea que tiene algo útil, que es útil, que me va a generar cambio.
Y no que estoy solamente porque me den un título por salir de la primaria. No, ya al chico no le interesa eso. Claro, no es la generalidad, pero un chico con el modelo teórico que tú planteas, se visibiliza como un chico que realmente va a poder ser garante de ese aprender aprendiendo, de construir su aprendizaje en ese proceso. También aquí se planteaba, y lo planteas tú muy bien, que estos procesos de aprendizaje deben ser, tú dices planetario, ¿verdad? Nosotros decimos global, ¿verdad? Global, saber que estamos formando un ciudadano global, porque los cambios, las transformaciones, la era digital, la inteligencia artificial te está llevando a que le des otras oportunidades al estudiante, oportunidades que desde el punto de vista de la economía, del tiempo, del saber, de la disposición, pero que la conciencia sigue siendo el eje central. Y aquí lo planteas tú, la conciencia es el eje central, porque nosotros no podemos pensar que la inteligencia artificial nos va a dar todo. Yo utilizo inteligencia artificial, pero yo sé cómo la voy a utilizar, porque yo siempre veo que la inteligencia artificial es una relación constante entre lo que ella te informa y lo que tú sabes, lo que tú crees. Y en esa confrontación se discrimina y hay realmente una economía de todo tipo. Pero yo con mi racionalidad por delante, porque lógicamente si yo voy a tratar de utilizar la inteligencia artificial con algo que desconozco, entonces ahí sí estoy mal. Pero si yo lo reconozco... El mejor ejemplo es que la ilustración de esa portada la hizo la inteligencia artificial. Claro, pero te garantizo que Everett la revisó, la ajustó, ¿verdad? Entonces ahí está. Yo le puse los patrones en base a lo que queríamos para la portada. Entonces ahí está la solicitud humana. Qué maravilla, qué maravilla, sí lo es. Es solamente una herramienta. Sin inteligencia humana no funciona como inteligencia artificial. Pero filtrada en el racionamiento humano y la conciencia de lo que yo quiero realmente, la utilidad que yo quiero, el compromiso que tengo. Entonces fíjense que allí esto lleva a lo que concluye, que dice los diferentes modelos y teorías de aprendizaje, así como los procesos fisiológicos que hacen viable esa transformación de la que estamos hablando, y sobre todo esa transformación, dices tú aquí, pero vinculada con lo que es la información y el conocimiento. Estamos hablando ahorita de información, porque la inteligencia artificial lo que nos da información, ¿verdad? Nos da información, nos da proceso, también nos da proceso, ¿por qué no? Pero nosotros entonces confrontamos con el conocimiento que tenemos, no estamos vacíos. Entonces yo confronto y voy adecuando. Entonces, y tomo lo que realmente de esa propuesta me hace falta. Entonces, bueno, aquí sigue planteando que es importante utilizar metodologías como estas, modelos teóricos, que permitan pues estimular, llevar al estudiante a niveles de confianza, de satisfacción en la praxis, en busca de una efectividad, dice aquí, y de éxito de su gestión de aprendizaje. Entonces, en líneas generales, yo quiero decirte que me gusta mucho tu libro porque es un proceso de ideas, genera ideas de las cuales los docentes podemos tomar para ampliar nuestro marco de referencia y sobre todo para reordenar, tomar ideas, premisas, modelos, calibrarlos en la práctica y poder sacarle mucho provecho para lograr pues una buena práctica en el aprendizaje, desde una gestión, como te digo, una gestión generadora de confianza, de cooperación, de concertación, que a la larga pues comprometa todo ese tipo de inteligencia, lo que nosotros llamamos configuraciones cognitivas, y lógicamente que hace al estudiante le lleva hacia mayores capacidades para tomar decisiones en su vida como estudiante y como futuro profesional y ciudadano. Gracias, profesora Luz, por su intervención maravillosa, realmente luminosa sobre el libro. Igual usted, profesor. Yo vi que trajo unos pétalos. El poeta Víctor Valera Mora decía: ¿qué culpa tienen las flores? Ellas no saben leer.
Ellos no saben leer. ¿Qué culpa tienen las flores? Ellas no saben leer. Sí, entonces se las echan a los pobres libros, las pobres flores, y dice, ¿qué culpa tienen las flores? Ellas no saben leer. Ay,